Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Araí Cruz, soy estudiante de la carrera de odontología y en este video vengo a hablarte de los principios de emergencias médicas odontológicas, de lo que vi y entendí en mi primer parcial. Y bueno, ¿qué es una urgencia? Implica un caso que requiere asistencia médica en el corto plazo, pero no está en riesgo la vida o de que la situación empeore. Algún ejemplo podría ser una crisis nerviosa, una crisis asmática, cólicos renales, cólicos hepáticos, que la temperatura esté muy elevada, fiebre de 39, 40 grados. Y bueno, es importante mencionar que si esta urgencia no se trata a su debido tiempo, esta se puede convertir pues en una emergencia. Y bueno, ¿qué es una emergencia? Esta implica que deben tomarse acciones y decisiones médicas de manera inmediata, ya que son situaciones en las que está puesta en juego la vida del paciente. Y bueno, algunos ejemplos como el que se electrocuten, el que el paciente pierda la conciencia por algún traumatismo, algún choque, que tenga crisis convulsivas, situaciones muy graves donde realmente se pone en juego la vida del paciente, que como ya habíamos mencionado es importante y vital que se trate de manera rápida, ya que podemos perder al paciente. Y bueno, tenemos los signos vitales, que estos básicamente nos ayudan a poder controlar, a saber qué le tenemos que hacer al paciente, saber cómo lo vamos a diagnosticar, qué tratamiento le vamos a dar, saber si lo vamos a poner como una urgencia o lo vamos a poner como una emergencia. Y bueno, está la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la temperatura y la saturación de oxígeno en la sangre. Y es importante que sepamos que estas normas son en un adulto. También debemos de saber las normas tanto en pacientes infantiles como en pacientes en edades mayores de 60 años, así como en deportistas, ya que estas normas varían mucho. Y bueno, las características de una emergencia. Básicamente es que la vida del paciente corre peligro, aparece casi siempre de forma súbita. ¿Esto qué quiere decir? Que se da de un momento a otro, nadie se lo espera, y no hay manera de prevenirlo. Requiere una respuesta en menos de una hora. Si no se trata antes de esta hora, pues podemos perder al paciente. La vida del paciente, como ya hemos mencionado antes, está en riesgo. Requiere hospitalización. La asistencia y transporte debe ser especializada, o sea que necesitamos de una ambulancia, de alguien que sepa realmente cómo tratar la situación. Y la solicitud del paciente, pues no procede del propio. ¿Qué quiere decir? Que el paciente muchas veces está inconsciente, no puede hablar, entonces pues la persona que hace la solicitud obviamente pues es un familiar. Y bueno, hay tres tipos de urgencias: la subjetiva, la objetiva y la urgencia vital. La subjetiva es, como su nombre lo dice, es subjetiva porque el paciente es lo que cree que es una urgencia. La objetiva es la que ya la dicta a un personal de la salud, y la urgencia vital básicamente es la emergencia, es donde el paciente ya su vida corre peligro, está inconsciente y necesita que sea tratado rápidamente. Y bueno, los objetivos del sistema de triaje es establecer la prioridad asistencial de acuerdo con el nivel de gravedad del paciente, identificar rápidamente a los pacientes con urgencias que amenacen su vida, determinar el área y nivel de atención más apropiada para los pacientes que acudan a urgencias y a consulta, y disminuir la congestión en el área de urgencias, y así como optimizar los recursos asistenciales. Y bueno, ¿cuáles son los componentes de la evaluación médica? Son cuatro, que es la evaluación de la escena, la evaluación primaria, la evaluación secundaria y la reevaluación. Y bueno, basémonos ahorita en lo que es la evaluación de la escena. La primaria y la secundaria la vamos a ver más adelante. Pero bueno, la evaluación de la escena básicamente es llegar a estudiar el lugar en donde se encuentra la urgencia o la emergencia. Tenemos que checar que esté segura, que no vaya a ocurrir algún otro percance. La naturaleza, que es como sacar por conclusión de lo que estamos viendo, qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudar de primera instancia al paciente. Los números de pacientes que tenemos y los recursos adicionales, y esto se refiere a, por ejemplo, si es un incendio o algún terremoto, si necesitamos de bomberos, del ejército, de algún rescatista para poder hacer nosotros bien nuestro trabajo. Y bueno, la reevaluación nos referimos a que
o tenemos que estar haciendo la reevaluación del paciente cada 5 minutos, estemos en evaluación primaria, en evaluación secundaria, nosotros tenemos que estarlo haciendo cada 5 segundos. Y bueno, respecto a la evaluación primaria, su objetivo principal es establecer la prioridad del paciente, o sea, ver si es una emergencia o es una urgencia sin dejar de tratar los dos, pero darle su prioridad a cada uno. Y bueno, esta debe ser jerárquica, organizada, sencilla de aplicar y rápida y eficiente. Y bueno, esta se divide en 5. Primero tenemos que checar la apertura de vías aéreas, que esté permeable, que esté protegida la columna, y esto se hace mediante la maniobra frente-mentón. De aquí checamos la buena ventilación, que esté funcionando bien los pulmones. En caso de que no, pues se ve que se dé una oxigenoterapia, y si no, pues una ventilación asistida. De aquí pasamos a la circulación, que aquí se checa básicamente lo que es el pulso, la coloración de la piel, la temperatura, checamos si hay que dar administración de volumen, si hay posible sangrado interno, y si hay un sangrado interno, pues externo, perdón, pues controlarlo. Se checa el déficit de estado neurológico por medio de preguntas, y bueno, se checa también la escena, evitar el enfriamiento y la sobreexposición al paciente. Se hacen ciertas preguntas para ver cómo está el paciente, como qué le ocurrió, recuerda qué le sucedió, cómo se siente, le duele algo, cómo se llama y dónde se encuentra. Y bueno, es importante también mencionar que si el paciente está consciente, se hace justamente así como lo acabo de mencionar, pero si el paciente está inconsciente, pues vamos a llevar otro método. Vamos a empezar por la circulación, vamos a checar su pulso, vamos a checar su coloración, su temperatura, vamos a checar si tiene algún sangrado interno o externo. De ahí nos vamos a pasar a la apertura de vías aéreas, vamos a hacer la maniobra frente-mentón, y para finalizar pues vamos a hacer la técnica de buena ventilación, checando si necesita oxigenoterapia o si ya pasamos a lo que es una ventilación asistida. Y bueno, así es como se tiene que hacer. En caso de que esté consciente, pues obviamente se hace como ya lo había mencionado, de la otra manera, como lo dije al principio. Y bueno, existe una variedad de métodos disponibles para aumentar la cantidad de oxígeno inspirado, lo que incluye cánula nasal, mascarilla sin reservorios, mascarilla facial simple, mascarilla con reservorio parcial y mascarilla de Venturi. Y bueno, esto básicamente se utiliza para hacer una oxigenoterapia en la evaluación primaria en el punto B, que es la ventilación. En caso de que no se pueda así, entonces es una ventilación asistida. Existen varios factores que predicen la dificultad de una ventilación eficaz con bolsa, válvula, mascarilla. Estos pueden recordarse con la neumotecnia Moanir, que es mascarilla bien sellada en caso de que existan barreras mecánicas como la barba, obstrucción de las vías aéreas superiores. Después de los 65 años es más difícil, el paciente dentulo es muy difícil de ventilar, y los pacientes con una baja distensibilidad pulmonar como de ventilar con la técnica es más difícil ventilar con la técnica bolsa, válvula, balón. Y bueno, si no se puede de esta manera, se hace una intubación endotraqueal. La colocación exitosa de un tubo endotraqueal es el método definitivo para asegurar una vía aérea, y puedes administrar oxígeno de manera directa a los pulmones y manipular el volumen de corriente. La bujía de goma elástica se ha utilizado para ayudar a la intubación traqueal cuando hay una visualización inadecuada de las cuerdas bucales. En caso de que no se pueda hacer ese tipo de intubación, pues se puede hacer una intubación nasotraqueal, una digital o una con estilete luminoso. Y en caso de que igual esta no se pueda porque hay una obstrucción de la vía aérea superior, entonces se hace una cricotomía, pero esta ya es un acto quirúrgico, el cual no se hace muy fácilmente. Y bueno, evaluación secundaria. Esta busca y descarta lesiones específicas, obtiene más información del paciente, condiciones del paciente estable. Ya esta se hace cuando el paciente está estable, y se busca alergias
cualquier cosa, alimentos, medicamentos, qué medicamentos estaba tomando en ese momento y antecedentes médicos quirúrgicos. Se va revisando el cuerpo por secciones, se revisa la cabeza, el cuello, el tórax, las extremidades, se hace un examen neurológico donde se checa la respuesta ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora y la respuesta sensorial. Y se checa que no haya o que haya signos de decorticación o de cerebración. Y bueno, si hay alguno de estos signos, lamentablemente pues está muy dañado el sistema neurológico. ¿Y cómo se checan? El estado de decorticación es básicamente que en posición supina el paciente está como todo contraído, y en posición, la descerebración es igual en posición supina, pero el paciente está como relajado. Y bueno, es importante saber manejar oportunamente la hipoxia y el shock. También hay varias formas de tratarlo si el paciente está consciente o inconsciente. Si el paciente está consciente, entonces se empieza por preguntar antecedentes, después se hace la exploración y después se toman los signos vitales. Si el paciente está inconsciente, entonces primero se empieza por la exploración, después los signos vitales y al final el interrogatorio. Y bueno, la investigación de la historia. Se empieza por tomar los signos y síntomas, se checan alergias, qué medicamentos toma, padecimientos previos, la última ingesta del alimento y algún evento previo que se haya dado a la emergencia. Y bueno, de aquí también pasamos a lo que es la semiología del dolor, que es OPQRST, que es como se lee el ritmo cardíaco. Y bueno, es cuando empezó el dolor, cuándo se calma el dolor, la calidad del dolor, hacia dónde va el dolor, la severidad del dolor, que esto se hace de una escala del 1 al 10, y cuánto tiempo lleva con este dolor. También, bueno, como ya habíamos mencionado antes, es importante manejar lo que es la disnea, la hipoxia, la hipoxemia y la cianosis, que nosotros sepamos bien qué es cada una de estas, el cómo se manejan, el cómo se diagnostican y el cómo se tratan. Esto también nos va a ayudar a un buen diagnóstico hacia el paciente y un buen tratamiento, obviamente. También debemos de saber auscultar el sistema respiratorio, ver si no hay crepitaciones, estertor, estirtor, frote pleural, neumonía, roncos o sibilancias. Checar que no se escuche ningún tipo de tronido, que no se escuchen como burbujas al respirar, o que no se escuche al exhalar como que puja, que haya como alguna crepitación apagada, que se escuche como una corneta, o que se escuche literal como que el pulmón ronca, o si se escucha que silba. Pues estos son signos que obviamente la respiración está afectada. Entonces es como una forma de que también nosotros podamos diagnosticar y tratar y hacerlo de buena manera. Y bueno, también es importante que nosotros sepamos los tipos de shocks, son 4 principales. Y bueno, el cardiogénico, su causa más frecuente es el infarto agudo al miocardio. Sus síntomas son cianosis, bradicardia o taquicardia, disminución de ruidos respiratorios, que avanza sibilancia y crepitaciones, tos con esputo y edema pulmonar. Y su tratamiento es la oxigenación adecuada, tratamiento de arritmias, aumento de presión arterial, monitoreo hemodinámico así como de orina, vasopresores o vasodilatadores dependiendo del caso. Bueno, el hipovolémico es por una pérdida abundante de sangre o hemorragia, sudoración ausente, rigidez en piel y sed. Y bueno, su tratamiento es monitoreo cardíaco de la tensión arterial y oximetría, catéter urinario, intubación y ventilación mecánica. Y la obstrucción, básicamente es por un taponamiento cardíaco, embolia pulmonar o neumotoras, atención. Da ansiedad, palidez o cianosis particular en nariz y boca, posible dolor torácico, ruidos pulmonares y posible síncope. Y bueno, se trata con administración de una concentración elevada de oxígeno, vigilar ritmo cardíaco y colocación de un acceso. Y bueno, el distributivo, se da por reacciones alérgicas, choque anafiláctico por bacteria patógena en la sangre, el pulso es variable, puede perder el estímulo para respirar y puede hacer edema. Y la administración de atropina puede ayudar a revertir la bradicardia.
el control de parasimpático del corazón y respuesta cardíaca. El monitoreo exitoso de la revisión suele requerir de dosis elevadas de atropina. Y bueno, esto sería todo. Esta es pues la manera de checar y manejar a un paciente, ya sea en circunstancia de urgencia o emergencia. Muchas gracias por su atención.